Sean todos bienvenidos a esta serie de webinars que tendremos en APSA University, en la sección de lo que viene siendo componentes. En esta ocasión vamos a ver lo que es el módulo de GuardLink. Este módulo nos va a hablar mucho acerca de lo que viene siendo cómo funciona, cómo se basa lo que viene siendo el sistema GuardLink, que es uno de los sistemas ahorita con mayor auge en lo que viene siendo seguridad de maquinaria. Me acompaña el ingeniero Galdino Torres, él es certificado TV2, su servidor TV1, y bueno, independientemente, pues vamos a estar a sus órdenes para cualquier necesidad. Una instrucción más, ustedes estarán viendo en este momento. Primero, para iniciar esto, les comentaba, ustedes actualmente están viendo dos pantallas, las dos están con mi usuario, uno es la presentación y en otra pequeña pantalla están viendo lo que es el demo. Ustedes como usuarios, conforme se les vaya indicando, pueden hacer más grande la pantalla donde está corriendo la situación del demo, ¿no? Entonces, ustedes pueden tomar eso en cuenta y poder hacerlo más grande, porque por este lado no tenemos control de ese dispositivo. Bueno, entonces, entrando a materia, primeramente quiero que se ubiquen en una necesidad. Tal vez alguno de ustedes, voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Antes de entrar en APSA, yo trabajaba con UIM, que fabricaba transportadores. Ya está. ¿Perdón? Que hacía transportadores. Una de las situaciones en aquellos tiempos, y estamos hablando de más de casi 20 años de esto, era muy común, no estaba bien asesorado como por parte de los proveedores. Poníamos paros de emergencia convencionales, el paro de emergencia tipo hongo, estándar, que todo el mundo conoce. Ahora, ¿qué pasaba con esa situación? Bueno, lo que pasaba con esa situación es que el paro de emergencia se convertía en un elemento que se iba instalando en diferentes partes de los transportadores. Lo más convencional, dependiendo de la longitud, por lo menos eran dos, ¿no? Uno en cada extremo, o se buscaba el modo de que estuvieran al alcance de todos, por ser un elemento de seguridad. No había tanta, en lo personal, como hoy no existía mucho de la situación de la normatividad, que esa es otra plática que tendremos posteriormente, acerca de esto de la seguridad, y tampoco conocía yo los lifeline, o sea, el paro de emergencia tipo cordón, ¿no? Entonces, imagínense que era una serie de, no sé, 15, 16 transportadores que iban por toda la planta y cada uno tenía su paro de emergencia, ¿no? Estamos hablando de aquella época que eran completamente cableados. O sea, tenías que meter el tubo conduit, tenías que meter el número de señales y tenías que poner aparte un normalmente abierto. ¿Por qué era ese normalmente abierto? Era muy común en aquellos tiempos que para poder saber dónde estaba detectado o dónde se había accionado el paro de emergencia, corríamos con todas esas señales digitales a un panel de control, en donde literalmente se mandaba a grabar el layout de los transportadores. O sea, tú veías el panel y veías grabado en una placa, verías grabado el layout de los transportadores, y donde había cada paro de emergencia colocábamos un foquito, una luz piloto pequeña, abajo de 8 milímetros, algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa línea, ese foquito, estaba ligado directamente al contacto normalmente abierto del paro de emergencia. ¿Qué es lo que sucedía? Se paraba la línea, prendían las torretas y todo lo demás. Entonces, el operador tenía que ir al panel principal, que podría estar hasta el otro extremo del sistema, para poder observar cuál de todos esos foquitos había sido accionado y actuar en consecuencia, ¿verdad?
Eso era la tecnología que teníamos hace 20 años. Tal vez no era lo mejor, pues, pero pues al final era lo que teníamos nosotros como estándar. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente el Garli pretende que ustedes tengan un elemento de diagnóstico más rápido. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver esta pequeña slide que viene siendo el ciclo de vida de seguridad. ¿Por qué lo mencionamos? Primero, para muchos de ustedes, algunos tal vez los conozca personalmente y bienvenidos nuevamente, y a otros no tengo el gusto de conocerlos, ¿no? Pero lo que quiero llevarlos es que el sistema de seguridad no se debe de pensar ni como una persona que programa PLCs, y mucho menos como una persona eléctrica. En el transcurso de nuestro tiempo en APSA, tanto mi compañero como un servidor, nos hemos encontrado con diferentes instalaciones, ¿no? Y inmediatamente ves quién lo está tratando de programar o diseñar en forma de diagrama de escalera, o quién lo está instalando como si estuviera instalando un microswitch o estuviera instalando un tablero de distribución eléctrica. Son dos pensamientos completamente diferentes, pero el de safety todavía es más diferente que estos dos. En su conceptualización en safety nos vamos a basar en normativas. No es momento en este periodo de tiempo que tenemos con ustedes mencionarlo eso, pero claro que lo pueden solicitar a través de nuestros compañeros de venta y podemos ampliar el tema. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Pues toda máquina tiene que evaluarse. Esto va a un sinónimo comercial que es el famoso risk assessment, o lo que viene siendo el proceso para poder identificar qué tan peligrosa es la máquina. Ese risk assessment nos va a decir qué daño puede provocar la máquina, ¿no? Puede ser solamente una abrasión, puede ser un pequeño pinchamiento, una quebradura de hueso, una quemadura de segundo o tercer grado, desmembramientos, amputaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué nos puede hacer la máquina. Eso es lo que es la evaluación de riesgo. Una vez que sabemos qué es lo que nos puede provocar la máquina, tenemos que tomar las acciones pertinentes para la disminución de ese riesgo. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Independientemente de la solución que se dé en elementos electrónicos, mecánicos o de instalación de pailería, ningún sistema es 100% confiable. Y sobre todo, lo que puede aumentar muchísimo esa confiabilidad dentro del área de trabajo son los procedimientos internos de cada uno de sus clientes o de nuestros amigos que sean usuarios finales en este momento. De nada me sirve haber gastado miles de dólares en un sistema cuando de pronto alguien me agarra una escalera y se brinca. De nada me sirve haber comprado los elementos de seguridad más importantes si alguien con suficiente capacidad técnica los puede bypassear. Son los procedimientos los que le dan el mayor porcentaje de éxito a estas funciones de seguridad. Después viene el diseño. Una vez que entendemos que tenemos que instalar, tenemos que ver la manera de instalarlo adecuadamente. Esto tiene que ver con el hecho de que gente preparada, y aquí es donde no entra el del PLC y no entra el eléctrico, para poder utilizar lo que nosotros denominamos funciones de seguridad, instalarlas y adecuarlas de la mejor manera posible dentro de la normativa. Por último está la situación de la verificación. ¿Qué es la verificación? Lo que nos dice la verificación es que un tercero tiene que checar el trabajo de los otros dos. Alguien hizo el risk assessment o el análisis de riesgo, alguien hizo la instalación, y la teoría es que tiene que venir un tercero para validar. Nadie puede ser juez y parte en este asunto. Un tercero que te diga efectivamente, bajo el análisis de riesgo, tú lo instalaste correcta o incorrectamente o tienes que hacer estos cambios. Otro punto importante es el quinto, que es el mantenimiento. El mantenimiento es
en los sistemas de seguridad actuales tienen suma importancia. Tal vez en otros tiempos, pues era el paro de emergencia y no conocíamos otra cosa, ¿no? Pero ahora ya estos sistemas, como los vamos a ver, pueden tener situaciones de comunicación, puede ser que el cable esté pasando o junto con un cable de alto voltaje que le induzca, puede ser que alguien lo esté bypassando, puede ser que el tiempo de la máquina haya cambiado. O sea, son varios factores que pueden introducir diferentes variables del sistema que originalmente se analizó. Entonces, es muy importante que la gente de mantenimiento esté consciente de esto. Y nosotros en APSA, bueno, pues estamos encantadísimos de poderlos apoyar en reducir las cuestiones de sus MRO de tal manera que prácticamente toda la planta pueda trabajar con 5 o 6 números de parte de seguridad, sin excepción de máquina, ¿no? Esa es una de las ventajas importantes. Bueno, ligado a esto, pues vamos a regresar a lo que estábamos hablando hace un momento, y es próximamente qué es el Garlink, ¿de acuerdo? El Garlink es un sistema que está proponiendo Rothwell hacia ustedes como clientes y OEMs e integradores, en el hecho de que es un sistema de más fácil instalación. Aquí lo que vamos a decir es la famosa integración simplificada. Hace un momento les comenté pues mi historia de hace 20 años de cómo trabajábamos con los paros de emergencia, ¿no? ¿Qué podría suceder ahorita? Justamente tener un sistema que me controle todos los paros de emergencia y tener ese estatus de cada paro de emergencia o cada dispositivo de seguridad en un solo punto. Y justamente eso es lo que hace el Garlink, ¿no? Primeramente es un elemento inteligente, ya ahorita esa palabra la utilizamos en muchísimas cosas, pero para mí la palabra inteligencia significa que te da datos. O sea, los sistemas inteligentes como ya no solamente es el paro de emergencia que te daba un 1 o un 0, ¿no? Ya tiene la capacidad, como lo vamos a ver más adelante, de darte mayor información, que son las partes fundamentales del Connected Enterprise, como lo llama de Rothwell, o otros fabricantes, la industria 4.0. Aquí hago también un pequeño paréntesis solamente para mencionar el hecho que los componentes, o lo que nosotros denominamos nivel componente, son las bases sustentables de la industria 4.0 o Connected Enterprise. De ahí empieza todo, el sensor, los elementos de seguridad de entrada, los paros de emergencia, los botones, etcétera. Son las partes fundamentales. Conforme ustedes vayan y queriendo y no que piensen que su planta debe de estar o no en la industria 4.0, déjenme les digo algo. Su planta sin quererlo ya está en la industria 4.0. ¿Por qué? Porque muchos de los componentes que ahorita están en el mercado ya tienen esa capacidad de industria 4.0. Tal vez no hagan la conectividad, pero podrían sorprenderse que ustedes ya tienen sensores que tienen esa posibilidad de conectividad y exactamente al mismo precio. Entonces, los diagnósticos son críticos. El hecho de que ustedes sepan en una gran máquina cuál fue el área en la cual se provocó la apertura de la puerta y cuántas veces esa puerta fue abierta, les puede dar un indicio de un área de mejora, ¿no? Si esos antecedentes también se ven historizados a través del tiempo, se pueden dar cuenta de manejos personales en cada uno de los diferentes turnos, ¿no? Porque un turno utiliza solamente 2 veces el paro de emergencia y el segundo turno lo utiliza 10 veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si la máquina tiene que estar produciendo lo mismo, ¿no? Es un sistema simple, es una configuración que ustedes van a ver que es bastante, pero bastante friendly, o sea, bastante amigable, y utiliza elementos estándar como son los conectores M12. Esos conectores M12 son los que manejamos nosotros en el concepto del troncal. Ahorita, más adelante que les pida que nos vayamos a la pantalla de los demos, ahí los vamos a señalar. Entonces, ustedes tienen la capacidad, si lo podemos ir visualizando ahorita, de lo que viene siendo la implementación y la estandarización de sus sistemas, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues al ser de seguridad, pues estamos garantizando a través de nuestra arquitectura de seguridad de Garlink, pues
llegar a los performance levels más altos, como es un performance level E. Nuevamente, si alguno de ustedes dice, oye, pues, ¿qué es eso del performance level? Con todo gusto, posteriormente estaríamos programando ya sea visitas personales o Zooms 1 a 1, o programaríamos algo en Apps University acerca de lo que es seguridad. Pero el hecho es que dentro de cierta normativa que se maneja, bueno, pues el performance de seguridad empieza en A y el más alto es en E. ¿De acuerdo? Una cosa importante, este sistema, ¿cuántos módulos puede obtener? Bueno, puede obtener hasta 32 módulos. Si verán en la presentación, por ahí puse un asterisco. ¿Qué significa esa situación del asterisco? Bueno, lo que significa es que parte del diseño es el cálculo de la caída de tensión. Pues, sí se pueden hacer 32, pero digamos con distancias no mayores de 2 metros entre cada uno de los tabs. Ahorita vamos a ver cuáles son los tabs. Entonces, pero si esas longitudes son mayores y dependiendo del módulo que vaya a trabajar, pues entonces hay que hacer un cálculo de la caída de tensión, ¿no? Entonces, no se preocupen, obviamente para eso estamos nosotros. Obtenemos las herramientas que también están a su disposición sin ningún problema para hacer ese cálculo de caída de tensión. ¿Cuál es la situación en cuestión de la productividad? En elementos muy grandes, como los convenios que mencionaba, compañeros de modelo, compañeros de diferentes alimentos y bebidas, lecheras, Nestlé, etcétera, etcétera, en donde los sistemas de transportadores o tienen diferentes máquinas ligadas entre sí para que funcionen de manera continua, bueno, vamos a tener el concepto de batch, vamos a tener el concepto de pitch. ¿Qué es el concepto de batch? El concepto de batch en transportadores significa que el transportador, antes de que entre a la siguiente etapa, tiene ciertos metros. En transportadores lo calculamos en el hecho de la dimensión del producto en relación a la velocidad, ¿no? Entonces, podemos hacer varios tipos de loops, o ya sea un loop vertical o un loop horizontal, de tal manera que si la máquina de enfrente tiene una velocidad mayor, pero tiene que cambiarle, por ejemplo, la etiqueta, se le acaba la etiqueta, no parar las máquinas de atrás. Entonces, ese pedacito de transportador es el que se calcula para manejar el batch. O sea, está calculado en base a un tiempo y a cierta cantidad, mientras la máquina de adelante espera, ¿no? Ese es el batch. Y el pitch es el cambio de velocidad entre transportadores. También se puede manejar, también se le conoce mucho como drive system, estar manejando diferentes velocidades de tal manera que la siguiente máquina sea más rápida y pueda absorber más rápido la producción de la máquina atrás, también conocida como la del embudo, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué hablo de esto? Bueno, porque justamente los sistemas de seguridad ligados a los procesos batch o a los procesos pitch en transportadores, yo puedo cambiar cada una de las áreas. Puedo tener mi propio sistema de Garlin para la máquina más rápida y mi sistema de Garlin para la máquina más lenta. Pueden estar ligados o no, dependiendo del procesador. El GCR, que es el relevador de seguridad, que lo veremos en un momento, puede tener estas dos redes e interpretarse como una sola o utilizar hacia arriba un controlador más grande de seguridad que podría ser un Compal o un Garlogis, el cual tomaría las decisiones. Ok, se me detuvo la máquina más rápida porque alguien abrió la puerta. Ok, entonces puedo mandar ese dato y al drive system y bajar la velocidad de la máquina más lenta para que empiece a trabajar el proceso pitch o el proceso batch. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que también en mi experiencia personal encuentro con este tipo de sistemas. Porque en los paros de emergencia estándares, pues se pueden ustedes imaginar la cantidad de entradas y salidas que se tenían que trabajar para poder mandar lo que viene siendo este tipo de sistemas de drive system, ¿no? Ahora, importante es el hecho del tiempo de productividad. En los sistemas convencionales que
sigue existiendo muchísimos instalados aquí en México, es encontrar cuánto tiempo nos tardamos en encontrar una puerta, cuánto tiempo nos tardamos en encontrar un paro de emergencia, si no existe ni siquiera ese tablero luminoso que hablábamos hace un momento. No quiero pensar en una cervecera, sin decir nombres, contienen muchísimos transportadores, alguien oprimió el paro de emergencia y vas a estar como loco buscándolo, y sobre todo si tienes de esos de antaño que ni siquiera tienen una lucecita, pues entonces tienes que estar checando uno por uno, o el ojo experto que sepa, esa palanquita se movió, eso significa que está activado el paro de emergencia, y volverlo a resetear. Esa es la mayor ventaja que tiene este sistema, la cuestión de la productividad, porque lo puedo interconectar. Es el IoT de safety, el IoT de las cosas, el cual puedo sacar cuál viene siendo el paro de emergencia, en qué zona, en qué máquina, e ir inmediatamente a restablecerlo o resolver el problema por el cual se está suscitando la acción de la función de seguridad. Algo importante, vamos a permitir tener el diagnóstico en tiempo real. Ahorita más que nunca los datos son lo más importante, ¿no? Entonces se activa el paro de emergencia y puedo programar un contador de máquina caída y así poder tener un KPI en el futuro de cuánto quiero reducir la probabilidad de paro de producción no programado. Ahorita muchísimos clientes siguen utilizando lo que viene siendo tomas de datos vía manual y se llenan de un montón de papeles que tienen mucha información, pero es demasiado indigesta. ¿Qué quiero decir con esto? Son datos importantes, pero no hay nadie, o generalmente no tienen a nadie que pueda tomar esos datos para poder tomar acciones correctivas. El sistema, a través, digamos, de una historia o una simple base de datos, a través de los datos capturados por Garlin, ustedes pueden tomar esas acciones correctivas y mandarlos a lo que viene siendo cartas funcionales o gráficas y cosas por el estilo. Ahí tenemos otro producto, no voy a tomar mucho, simplemente es el SBI, que justamente esa es la labor de ese producto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Primeramente, el Garlin se va a conformar. Aquí en este momento les voy a pedir que switchen ustedes a lo que viene siendo la cámara, donde tenemos el demo. Y voy a utilizar mi apuntador de alta tecnología. Espero que lo alcancen a ver, para reconocer cada uno de los pasos, ¿no? O sea, generalmente, bueno, no generalmente, quiero aclarar esto. El sistema de Garlin puede funcionar sí o no con un PLC. Obviamente, tener el PLC da el valor agregado de la toma de datos, ¿de acuerdo? No es, ¿cómo se puede decir? Obligatorio, pero es muy deseable, sobre todo en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí no tenemos el HMI, lo vamos a simular directamente con un runtime. Tenemos propiamente lo que es el PLC. En este caso es un CompLogix con Ethernet. Aquí empezamos algo también que es importante que ustedes vayan viendo. Tenemos que prepararnos en cuestiones de redes. Aquí tenemos un switch y de este switch nos vamos a conectar principalmente, en este caso, a dos elementos, ¿no? Estamos conectándonos propiamente al PLC. Por nos estamos conectando a lo que viene siendo el gateway de Ethernet, que se encuentra de este lado. Y por el otro me estoy conectando a mi laptop. En un elemento normal, pues este cable puede ser directamente al HMI. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el relevador de seguridad. Ahorita lo vamos a ver. Este es el relevador de seguridad. Este es un must. De aquí hacia adelante, todo esto es parte de lo que viene siendo el Garlin. Este sistema ahorita lo vamos a ver, cuáles son sus características. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el gateway. Por un elemento óptico que se encuentra acá atrás, que ahorita lo veremos en la presentación, está comunicándose con el Garlin, con el Garmaster, perdón, de tal manera que tengamos una salida hacia Ethernet. Simplemente es un gateway. En la parte frontal...
Perdón, si puedes girar un poco la cámara porque no vemos lo que nos estás mostrando ahorita. Tú me dices, porque no, yo no la estoy viendo. Ahí está bien. Ok. Entonces, tenemos aquí el GCR, que es el relevador de seguridad, el gateway, por supuesto tenemos la fuente. De este lado vemos los diferentes tabs, cada tab es para un componente, y propiamente aquí estamos trabajando con 3 componentes, un Sensagar, lo que viene siendo un Sensagar codificado por RFID y un paro de emergencia. Si nos regresamos a la presentación, vamos a ver cómo funciona y después nos regresamos a lo que viene siendo el demo. Entonces, un valor agregado importante dentro de nuestra arquitectura es justamente la situación del mapeo. Puesto que son primos hermanos de los controladores, vamos a tener, en un momento se los muestro, un mapeo completo de todas las posibilidades y todas las variables que tiene nuestro relevador de seguridad. Entonces, aquí tenemos completamente armado lo que viene siendo el sistema, en donde tenemos las entradas de seguridad. Nota importante, hay una tabla de compatibilidad de componentes en relación al Garlink. No todos los componentes de seguridad son compatibles con el Garlink. Nuevamente, para eso estamos nosotros como asesores técnicos, para poder seleccionar los equipos que ustedes puedan necesitar de acuerdo a la necesidad de la maquinaria. Una ventaja significativa que yo le veo ahí es, ahí empezamos a trabajar con el MRO. Tengan o no tengan Garlink, ese elemento podría utilizarse en varias partes de la planta. Obviamente que el análisis de riesgo y todo lo demás, pero trataríamos de reducir lo más posible los números de parte para cubrir las normas de seguridad y así ustedes tengan en el stock posiblemente un solo número de parte para cubrir diferentes aplicaciones con o sin Garlink. Después tenemos lo que viene siendo los Smart Tabs. ¿Qué son los Smart Tabs? Los Smart Tabs son los equipos que van a estar codificando y enviando las señales a través de lo que tiene el troncal a cada uno de los elementos de seguridad de entrada. Esos Smart Tabs, vamos a ver más adelante, prácticamente existen 4 combinaciones. Después tenemos lo que viene siendo la terminal. En el demo es este pequeño punto rojo que estoy señalando en este momento. Esta es la terminal del terminador. Al final es un loop con una resistencia que le está diciendo a la red por la diferencia de potencial que ese es el final del sistema y ese también pues es el fin del camino. Pues es una manera de que el equipo entienda de que ya no hay un tab posterior y pueda reconocer todos los equipos. Ese es un must que tiene que llevar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el Garlink Master, que es el encargado de ver todo esto. El GCR Detailer o Gateway, lo que viene siendo los procesadores. Esta arquitectura solamente va a funcionar en lo que viene siendo la arquitectura Logix, es decir, Compact y Control Logix. ¿De acuerdo? Y por supuesto, pues un HMI sería deseable para poder encontrar de una manera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, primeramente, cuando todo está funcionando, como lo puede ver en este momento en el demo, todos los tabs están en verde. Esos tabs... Sí, nada más como comentario, algunas personas están comentando que no se ve la cámara del demo. Nada más comentarles que hay una ventana flotante seguramente que dice Talking Julio Gómez. Ahí hay que seleccionar la tercera opción, que son como 2 cuadritos, para que se abra esta ventana. También Julio Galdino, no sé si tal vez podamos... quitar por un momento la presentación para ver si se visualiza más grande para que todos la puedan ver. Ok. Bueno, entonces déjame terminar la presentación y nos vamos enteramente al demo. ¿Al demo? Ok, perfecto. Para no estar quitando y poniendo. Entonces, bueno, vamos a verlo acá en la presentación y ahorita lo vemos en el demo. ¿Cómo funcionaría? Pues bueno,
Si no lo alcanzan a ver ahorita, prácticamente todos los tabs están en verde diciendo que el sistema está seguro y está corriendo, ¿no? Si estos, dependiendo de los diferentes tipos de elementos de entrada, algunos van a tener LEDs y otros no van a tener LEDs. Ahorita posiblemente no lo alcancen a ver, pero lo que viene siendo los dos Sensaguard que tenemos instalados, pues tienen LEDs y están en verde. El paro de emergencia, o no, obviamente es no iluminado, no existe ningún foco y está ciego, ¿no? Algo importante en la cuestión de la cuestión del montaje por la situación de los cables, el SmartTap va a estar muy cerca del elemento de entrada. Entonces, ya sea por la entrada visual propiamente del componente o del SmartTap, podemos ver cómo se encuentra el sistema, ¿no? Es decir, es muy poco probable que el SmartTap de este Sensaguard que está en el demo esté demasiado alejado, ¿no? O sea, tal vez estemos hablando posiblemente de 1 metro máximo, no por la cantidad de cables, sino por el hecho de que el SmartTap debe de estar cerca de lo que viene siendo el elemento de entrada. Entonces podemos ver el estatus en ese mismo instante, ¿no? Aquí, por ejemplo, el paro de emergencia no tiene luz propia, no tiene señalizamiento propio, pero podemos ver su SmartTap que nos dice que está perfectamente, ¿no? Una vez que el sistema también nos está diciendo que está linkeado, el SmartTap vamos a tener un foco en la parte de arriba que es el estatus de su nivel de entrada y la parte de abajo que parece una cadenita nos va diciendo el estatus propiamente de la red o de lo que viene siendo el troncal. Entonces, también si nos dice que está bien, pues entonces nos está indicando que hay comunicación, ¿no? El relé también va a tener sus entradas, etcétera, ¿no? Cuando se abre alguno de los elementos, entonces todo el sistema empieza a parpadear. Todo el sistema empieza a parpadear y el que se permanece en rojo es el SmartTap del elemento de entrada que ha sido accionado. Es decir, alguien abrió la puerta, ese SmartTap, toda la red va a estar parpadeando en verde, o sea, de tal manera que alguien puede haber pasado por la puerta que se abrió, tenerla a las espaldas, pero inmediatamente empieza a parpadear como arbolito de Navidad y entonces sabe perfectamente que algo está abierto. Obviamente se paró la máquina, hay alarmas sonoras y todo lo demás. Regresa a su camino y físicamente ve cada SmartTap y ve aquel que está rojo y sabe perfectamente que ese es el SmartTap que ha sido accionado, ¿no? Obviamente el relevador de seguridad también cambia su estado, pero siendo sincero, el relevador de seguridad va a estar dentro de un tablero que no nos va a poder decir absolutamente nada. Pero si está ligado a lo que viene siendo un HMI, entonces el HMI nos va a decir la zona, la máquina, la ubicación en donde ese SmartTap ha sido abierto. Entonces podemos actuar en consecuencia. Ahí los límites de la imaginación en programas es por cada uno de ustedes o de las capacidades técnicas que se tengan. Esas las podemos resolver aquí en APSA, no se preocupen. De tal manera que podemos saber exactamente cuánto tiempo voy a tardar, cuánto representa en caída de producto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Cuando regreso el SmartTap, cuando regreso la señal, el SmartTap se vuelve a cerrar. Ahorita en el demo particularmente que tengo ahorita instalado tiene el reset automático. Es decir, yo cierro la puerta y automáticamente da el permisivo para poder continuar la producción. No es lo más recomendable, sobre todo dependiendo de la situación de la máquina, ¿no? O sea, porque puede ser que alguien cierre la puerta, es parte del análisis de riesgo. Hay que checar que la persona efectivamente haya salido del área de riesgo y tenga que apretar un botón de reset. Ahorita está en modo automático. ¿De acuerdo? Ahora se pone lo que viene siendo un paro de emergencia. Entonces, alguien oprime un paro de emergencia y nuevamente sabemos por el parpadeo que el sistema está en modo de seguridad activada y podemos checar cuál tab de ellos ha sido activado, ¿no?
se resetea en este caso y se vuelve a acomodar sin ningún problema, ¿no? Entonces, los resets, dentro de lo que viene siendo las categorías o los sistemas de función de seguridad, el reset no se considera una función propiamente de seguridad. Entonces, el reset puede ser simplemente un botón. Puede ser un botón que nosotros programemos en el PLC, en el cual le digamos, ¿sabes qué? Pues este es el reset que nosotros vamos a aplicar. O puede ser un reset que esté programado dentro del HMI. Todos aquellos que sepan programación de lo que viene siendo HMIs o paneles, pues saben perfectamente que podemos programar ese botón cumpliendo ciertas categorías, ¿no? El add-on profile, que lo vamos a encontrar en el estudio 5000, aquí sí me voy a permitir adjuntar esto. No sé si, a ver, permítanme, déjenme ver. Vamos a, aquí está. Este es el add-on profile. Para aquellos que no estén muy metidos en lo que viene siendo, ¿sí están viendo mi pantalla, Galdino? El de Logix. Sí, Julio. Ok, gracias. Entonces, aquí nosotros podemos ver la situación de los estatus, ¿no? O sea, todo esto, para aquellos que son un poquito más adentrados en la programación, es todo el mapeo que nos puede dar el DGCR. ¿Cuál es la ventaja significativa de nuestro Connected Enterprise? Simplemente cuando lo damos de alta en el proyecto, aquí en este caso lo tenemos en esta parte de abajo, inmediatamente se trae todos los tags. Ese es uno de los beneficios más grandes que tenemos al utilizar nuestra tecnología conectada a nuestro Connected Enterprise. No necesitamos dar de alta absolutamente nada. O sea, lo conozco, es primo hermano de la compañía. Vente, compadre, nomás me dices que tú estás aquí e inmediatamente me traigo toda la información. ¿De acuerdo? Entonces, para aquellos que son programadores, pues saben perfectamente el nivel de esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si lo alcancen a ver, aquí donde tengo el cursor, con terminación PTX2, aquí tenemos un 1, y cuando se activa o se abre alguno de los elementos de seguridad, cambia su estado a 0, ¿no? Entonces puedo tomar ese bit y mandarlo a la panel y decirle, ¿sabes qué? En este momento se activó. Obviamente hay un bit dentro del mapeo que nos va a decir cuál de todos los elementos se abrió, puesto que cada elemento de entrada está direccionado, ¿no? O sea, es un ejemplo muy burdo, pero creo conveniente haber compartido esto con ustedes en este momento. Bueno, regresamos a lo que es la presentación. Eso fue lo de Alprovide. La distancia de enlace, bueno, nuevamente la distancia de enlace, tenemos que hacer la cuestión de los cálculos, ¿no? O sea, yo no recomiendo que el SmartTap esté demasiado lejos de la entrada. Cada arquitectura va a ser diferente y cada arquitectura se tiene que manejar de manera independiente, ¿no? Se pueden poner fuentes intermedias para hacer un switcheo o un boost de lo que viene siendo el voltaje para disminuir el drop test, la caída de voltaje. ¿Cuáles son los dos elementos de entrada que vamos a manejar? Principalmente vamos a llamarle lo que son los electrónicos y los que son electromecánicos. Los electrónicos van a utilizar las entradas OSCDs, ¿de acuerdo? Que son entradas electrónicas de estado sólido. Y los electromecánicos van a utilizar las entradas MSSD. ¿Cuál es la diferencia? El TAP principalmente en un electromecánico no tiene que alimentar al dispositivo. Obviamente cierra su contacto seco, hay un voltaje de regreso, pero no tiene que alimentarlo, espera el pulso. En cambio, aquellos elementos electromecánicos que son de salida de estado sólido, como son las OSCDs,
pues entonces tiene que haber una pequeña cantidad de corriente que tiene que utilizar el elemento para que funcione. Y más aún cuando son elementos de solenoide, como el que tenemos acá abajo, que es el 440 GLZ. Esos elementos de solenoide necesitan forzosamente un voltaje de excitación para poder cerrar lo que viene siendo el solenoide. O cuando hacemos esa tabla, aquí hay un drop importante de voltaje, ¿no? Entonces, nuevamente, nos tenemos que sentar, nos tenemos que hacer un layout y para poder canalizar y seleccionar correctamente los productos. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente nos dice que hasta 32 tabs. Nuevamente es cuestión del cálculo. La topología es troncal y derivado, es decir, es una sola línea. Aquí es importante mencionar que lo que significa es que si abro cualquiera de los elementos, como lo vimos en el ejemplo, cualquiera de los elementos de entrada, eso significa un paro general del sistema. El GCR puede tener dos diferentes redes. El símil que encuentro más común para aquellos que tengamos cierta edad se parece mucho a la cuestión del DeviceNet, que es un troncal y va saliendo cada uno de los derivados de entradas y salidas. Entonces, en ese caso particular, yo activo cualquiera y entonces el relevador actúa en consecuencia para un paro general. Si tenemos que hacer paros en diferentes secciones, entonces cada sección o cada máquina tiene que tener diferentes redes. Por ejemplo, pensemos en un proceso en donde se componga de 3 máquinas, ¿no? Llenadora, que viene siendo llenadora, etiquetadora y lo que viene siendo el armado de cajas, ¿de acuerdo? Cada uno de esos sistemas pueden trabajar independientemente y estar conectados a un PLC maestro, pero tendrían que ser 3 redes, en lo cual la arquitectura me pediría 2 GCRs. Un GCR actuaría en 2 redes y ocuparía un tercer GCR para la tercera red. Y la parte de arriba tendría un PLC Compact Guard Logis, que estaría interactuando en los diferentes direccionamientos para tomar decisiones si paro las 3 máquinas o tengo los buffers o los pitch suficientes para que si una máquina está parado, las otras 2 no se detengan. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora sí lo que viene siendo los componentes. Aquí voy a pedir a mi compañero Galdino Torres nos ayude un poquito con lo que viene siendo el relevador de seguridad. Adelante, Galdino, por favor. Sí. Buen día, compañeros. Bueno, tomando lo de los relevadores de seguridad, pues bueno, para esta aplicación en específico, digamos que es un relevador dedicado, aunque el relevador como tal tiene, como bien lo comentó Julio, 2 entradas. Entonces, lo puedo utilizar para que funcione con este sistema Garlink, o lo puedo utilizar también como si fuera un relevador con 2 entradas independientes, como pudiera ser un relevador también de la familia GSR, el que tiene doble entrada, el que conocemos como DI. Entonces, puede funcionar de la misma manera que el DI. La manera de configurarlo es en donde le vamos a decir si lo queremos que funcione con entradas, digamos, estándar de seguridad, o si lo queremos programar con entradas tipo Garlink. No se alcanza a ver muy bien en el video, pero pues bueno, ahí tiene unos botones al frente y son los que vamos a estar manipulando para poder hacer la programación. Ahí se ve un ligero dial y en la parte superior del dial hay un par de botones en donde podemos hacer esta configuración. Es una configuración sencilla, en el manual viene la información. Dependiendo de los LEDs que vayamos iluminando, pues bueno, vamos a dar cierta configuración.
Otra de las ventajas de estos relevadores de nueva generación es que en la parte posterior tienen un bus óptico que es por donde van a estar realizando una comunicación interna hacia la interfase de Ethernet. Entonces, con esta interfase de Ethernet y a través de ese bus, podemos ver no solamente este relevador, sino hasta 6 relevadores máximo. Entonces, podemos agregar estos relevadores y, como lo comentó Julio anteriormente, pues bueno, los vamos a poder ir integrando a nuestro proyecto de Estudio 5000 para poder visualizarlos todos. Son algunas de las características principales que tienen estos relevadores de seguridad que, bueno, además de cumplir con su fin de proveer diagnóstico de las entradas y salidas para las funciones de seguridad, pues bueno, también nos ayudan a poder, a través de la interfase de Ethernet, a poder visualizar, y como al inicio de la presentación Julio lo comentó, sea más rápido la interpretación de los diagnósticos como tal. Perfecto. Gracias, Galdino. Entonces, el siguiente elemento es el SmartTap. Aquí ya vamos a utilizar esto. Estos son los SmartTap. Aquí tenemos 3 SmartTap. ¿Cuáles son las combinaciones? Bueno, las combinaciones les mencionaba que eran 4. ¿Cuál es la primera división? Si es para elemento electromecánico o elemento de salida de estados sólidos o SSD. Esas son las primeras 2. Y la siguiente es la cantidad de pines, si se va a utilizar elementos de 5 o 8 pines. Entonces, esas 4 combinaciones serían hasta el momento todo el universo de SmartTap que se estuvieran trabajando, ¿no? Se tiene que escoger el SmartTap de acuerdo al tipo de elemento de entrada. Algo que no está en la presentación y quiero confirmar es el hecho de que también se le puede utilizar un SmartTap para la cuestión de salida y colocar lo que viene siendo una torreta. ¿Estoy correcto, Galdino? No, es solamente para la parte de entradas. Ok, perfecto. Entonces, solamente para entradas. Entonces, prácticamente en electromecánico serían el palo de emergencia y también los switches mecánicos de seguridad, ¿no? Switches tipo leva, tipo push-in, tipo roller, que se puedan estar utilizando, que son completamente electromecánicos. Bueno, básicamente el SmartTap, no hay mucho que decir, ya viene completamente cerrado, completamente sellado. Tal vez el único accesorio interesante sería el elemento de montaje, que yo lo recomiendo mucho. Se parece mucho a aquellas fundas de teléfonos que existían para el StarTAC. Ya dije más o menos mi edad. Del StarTAC para poder sacar el módulo para hacer un reemplazo rápido, ¿no? Obviamente, como lo pueden ver en el demo, ustedes pueden montarlo directamente a lo que viene siendo la carcasa o el frame de lo que viene siendo su máquina. En lo personal, pues yo preferiría que lo alejaran de las zonas calientes. Obviamente hay un rango de temperatura que se puede manejar, pero también es importante, si es demasiado caliente, aislarlo, ¿no? Ahí una manera es instalar bases de baquelita o de cualquier elemento como teflón para poderlo aislar de lo que viene siendo calor por conducción. ¿De acuerdo? Básicamente el SmartTap vamos a tener 3 entradas. Vamos a tener lo que es la entrada y salida de lo que viene siendo el troncal. En este caso, pues estamos viendo la entrada M12 de 4 pines de troncal de entrada y lo que viene siendo el tap de cerrado o lo que viene siendo el terminador, ¿no? Obviamente, si no existiera el terminador, pues aquí podríamos continuar con el siguiente SmartTap. El diseño de la base también es muy común también para la industria alimentaria, más que nada electrónica y automotriz, utilizar extrusión de aluminio de tal manera que se puede mantener de una manera muy rápida. Como ya lo vimos, el SmartTap nos va a dar información visual del estado de la red y del estado del elemento de entrada.
Por último, tenemos lo que viene siendo el GAN Master, este es el Gateway, en el cual podemos tener hasta 6 elementos o dispositivos de la familia GAN Master para poder manejar toda esa información a través de Ethernet. No solamente funciona con el GCR que estamos viendo en este momento, sino que funciona con todo este listado que ustedes pueden ver, el S2, el D22, que es muy utilizado, el de doble entrada. Todos estos son completamente visibles porque tienen el elemento óptico. Lo pueden ver de este lado, es un elemento óptico para poder detectar cada uno de los dispositivos. Y aquí lo que podemos observar es cómo nos traemos toda esa información a través de lo que viene siendo los AOP de nuestro sistema de estudio 5000. Tengo entendido que preferimos a partir de la versión 24. Esto no funciona para las versiones abajo de la 20. Preferimos la 24. Si tienen todavía sistemas que se programan con RSLOI 5000, pues bueno, tenemos otros planteamientos de migración y pues definitivamente venirnos a lo que viene siendo Estudio 5000 a partir de la versión 24. ¿De acuerdo? Aquí vamos a mostrar un pequeño listado de lo que viene siendo los elementos más comunes. ¿Qué es lo que sí debe de ir? Bueno, pues tiene que ir obviamente lo que es el relevador de seguridad. Aquí ya voy a dejar de presentar. Muy bien. Eso es lo que tenemos para ustedes. Buen día, gracias.